Bueno, derivadas. Vamos a ver. La derivada de una función en un punto A es así. O sea, hay que decir la derivada de una función en un punto A es la tangente, pendiente, gradiente de la recta tangente a la curva en el punto A. Esta es la curva F, ¿veis? Es el punto A, que se la ve, pues la pendiente, la derivada es esta pendiente. Imagina que te hacéis una recta, pues esta recta tiene una pendiente, ¿verdad? Esta recta de la forma igual a mx más n, ¿vale? Pues bien, m es la derivada de esta función en el punto A. Hay tres maneras de indicar la derivada, que es y' del diferencial de y con respecto a x, y la variable son ix, y f' de x. Pero lo importante es recordar que la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto a esa curva. Importantísimo. Yendo un poco más allá, aquí vemos un poco esta figura en el punto A, B, y aquí tenemos el incremento de y aquí tenemos el incremento de x. Cuando yo divido este incremento de y entre incremento de x, vertical entre horizontal es siempre sinónimo de tangente. La derivada, ¿cómo se define? La definición de derivada, la clásica, es f' de x igual límite cuando incremento de x en a 0, cuando este incremento de x es a 0, de f de x más incremento de x, f de x más incremento de x puede estar esta de aquí, ¿vale? Menos f de x, menos esto, o sea que al final lo que estoy obteniendo de verdad es solo esto. Primero tengo todo esto que es f de x más incremento de x y le resto f de x, le resto esto, dividido entre diferencial de x, dividido entre diferencial de x esto de aquí, ¿vale? Al final esa división es una tangente, de ahí viene, seno partido por coseno, ¿de acuerdo? Muchas veces se cambia incremento de x por h, límite f' de x igual límite cuando h tiende a 0, cuando f de x más h menos f de x partido por h, cuando no, límite de x cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Veis que es lo mismo, lo único que hemos cambiado incremento de x por h, esta definición más formal, ¿vale? Y lo que da es la tangente. Entonces la recta tangente a la curva en el punto A es y menos b, porque pasa por el punto AB, ecuación punto pendiente de la recta de f' de A, que es m, lo he dicho antes, por x menos a, porque pasa por el punto A. Ecuación recta pendiente donde m es f' de A. Bien, una asunto importante tener en cuenta, porque suele caer en los exámenes y nos descoloca un poquito cuando lo sabemos, pero es algo que es totalmente normal, pero vamos, lo voy a decir por si acaso, es que en el punto A, la función, lo que vale la función f de A, es igual a lo que vale la recta en el punto A. Es normal, son tangentes, están en el mismo punto. Entonces en el punto A la recta vale B y en el punto A la función vale B. Entonces, ¿cuánto vale f de A? F de A es igual a lo que vale la recta en el punto A. ¿Esto qué ventajas tiene? Cuando la función es muy compleja, se puede sustituir la función por una recta en la cercanía de un punto concreto. Por ejemplo, yo quiero estudiar esta curva en esta función, en este margen. Imagina que la función es un truño, que no hay quien la escriba. Pues mira, lo tonto, se puede cambiar este trocito en este rango por esta recta, por la tangente. Es cierto que en este punto no es el mismo valor, en este punto se difiere un poquito, pero se parece mucho, ¿de acuerdo? Depende para qué lo quiera, lo puedo hacer. Y teniendo en cuenta que una recta es una ecuación de la forma igual a mx más n, muy fácil de estudiar, muy fácil de operar, me viene muy bien. Las derivadas también nos pueden ayudar a ver los máximos y mínimos relativos o absolutos dentro de una curva, ¿de acuerdo? Nos aprovechamos de la propiedad de que la tangente de una línea horizontal es cero, porque no tiene seno, no tiene altura, por lo tanto, la tangente de seno partido por coseno, pues vale cero. Donde esto ocurra, cada tangente es igual a cero, la función tiene un máximo y un mínimo. F' de x es igual a 0, aquí encontraremos los máximos y los mínimos. De la recta quiero recordar que las rectas que son así, de esta manera, tienen la pendiente positiva y las rectas que son así, la pendiente negativa. Con esta información, solo con esto y con un poquito de sentido común, podemos saber si un punto A, cualquiera, es máximo o mínimo. Muchas veces sabemos que vemos que da 0, pero luego hay que ver, segundo paso, ¿es un máximo o un mínimo? Entonces, ¿qué pasa? Imaginad por la izquierda, un punto por la izquierda. Es un máximo si la pendiente en este punto es así, si la pendiente
es así, que es positiva, y luego cuando paso por la derecha del punto este que estoy estudiando, esa sea recta, esa sea pendiente, que es así negativa, pasa a negativa. Es la manera de hacerlo, con un máximo, con el valor de las pendientes. El mínimo es justamente al contrario, ¿de acuerdo? O sea, si es un mínimo, es justamente al contrario. Muy bien, he cambiado el punto. Mínimo sería izquierda así, m negativa, y derecha, ¿qué mínimo? Vamos a ver. En un mínimo la tangente es así y así. La tangente por aquí, lo he pintado un color que no debería, pues se me junta. Aquí la tangente es negativa y pasa al mínimo, a la derecha del mínimo es así, que es positiva. Va de negativo a positivo. En un mínimo va de negativo a positivo. Por lo tanto, es la diferencia, es la manera de saber si estamos ante un máximo o un mínimo. Pues la derivada, aparte de darnos máximo o mínimo, nos puede decir en qué punto es creciente, decreciente, cóncava o convexa, un punto de inflexión de una curva. O sea, nos da un montón de información de una curva, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta, vamos a ver, una función es creciente si f' de x es mayor que 0. ¿Por qué? He dicho antes que cuando es así, la pendiente, imagina que está la derivada, que es una pendiente, esa pendiente es positiva, ¿de acuerdo? Pero fíjate, aquí está la función creciendo. O sea, cuando f' de x 0, aquí es positiva, la función crece. Imaginad que vemos la pendiente en este punto. En este punto la pendiente es negativa. Pero vemos aquí que la función decrece. Por lo tanto, cuando f' de x es menor que 0, la función decrece. ¿Cuándo es convexa? Convexa es así, convexa es cuando se vexa, decíamos, aquí la puedo besar, ¿de acuerdo? Entonces esos son los intervalos en que primero f' de x es menor que 0, aquí cualquier tangente a la curva tiene una pendiente negativa, y pasa aquí a este tramo que la pendiente es positiva. Entonces una función convexa esos son los intervalos en los que f' de x menor que 0 pasa a f' de x mayor que 0. Cóncava al revés. Punto de inflexión, como este de aquí estoy en cóncava y luego pasa a convexa, aquí por el medio ya habrá un punto de inflexión, ¿de acuerdo? ¿Dónde? Pues por el medio, o sea, ahí, por aquí. Bueno, pues los puntos de inflexión son aquellos que pasa de cóncava a convexa y f segunda, voy a hacerlo mejor, el negro que no lo he puesto, la derivada segunda de x es igual a 0. Esos son puntos de inflexión, ¿de acuerdo? Cuando se pasa de cóncava a convexa. En Standard Level dais básicamente derivada de función exponencial, que es f de x igual a e elevado a lxn, donde f' de x es n por a, el bajar aquí el exponente, y x elevado y n menos 1, bajar un exponente, ¿de acuerdo? Como ejemplo, 5x cuadrado más 6x2 más 2x menos 1 es f' de x igual 4 por 5, 20, y x le bajo 1, en vez de 4 es 3, 3. 3 por 3, 9, y x le bajo 1, 2. 2 por, este tiene un 1, 2 por 1, 2, y al x le bajo 1, 1 menos 1, 0, x igual a 0 es 1, 2. Y la derivada de una constante siempre es 0, ¿de acuerdo? Derivada de constante siempre es 0. Lo escribo aquí, la derivada de una constante siempre es 0, por tanto, la derivada de menos 1 es 0. También pues ya está aquí puesto. Bueno, vale. La derivada de un producto, sea un producto de funciones, f de x igual a h de x por g de x, pues f' de x, la derivada es h' de x por g de x más h de x por g' de x. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del primero sin derivar por el segundo derivado. Ejemplo, f de x igual a 3x cuadrado por x menos 1. f' de x es igual. Voy a derivar este de aquí, ¿de acuerdo? Tengo h de x, este es x cuadrado, g de x es x cubo menos 1. 3x cuadrado su derivada es 6x. Por el segundo sin derivar, x cubo menos 1, más el primero sin derivar, 3x cuadrado, por el segundo derivado. El segundo es 3x cuadrado y el menos 1 sobra. El segundo de 3x cuadrado, la constante es 0. Lo acabo de decir yo aquí haciéndolo. ¡Ole! Qué bueno soy a veces, de verdad. Estas cosas me ocurren a mí. Venga. Derivada de una función exponencial de exponente negativo, f de x igual a elevado a x es igual a a partido de x elevado a n. F' de x es igual a menos a por n por x elevado a menos n menos 1. Es igual que esto, es igual, pasa que parece más lioso, ¿de acuerdo? Ejemplo, f de 3x2 a que es igual a f' de x, que es menos 6x cubo, que es 6 partido de x3, aplicando esta regla.
Esta regla también se puede ver así diciendo que, bueno, que f de x 3 partido x2 en realidad es 3 elevado a x menos 2. Y aplico exactamente la misma regla que hay arriba, que quizá sea más sencillo que todo lo que estoy haciendo, que igual lo estoy complicando. Aplico esta regla, ¿de acuerdo? Igual ahí sí que lo he complicado, os reconozco. Venga, vamos a ver. Aplico esta reglilla, que es menos f' de x sería menos 2 por 3 bajo el exponente y multiplico por a por x menos 2 menos 1. Es n menos 1, menos 2, n vale menos 2, pues menos 2 es 1, que es igual a menos 6, que es lo mismo. Esto de aquí es lo mismo que esto de aquí, ¿vale? Es la misma regla. Yo aplicaría la misma regla y punto. Quizá tenéis razón ahí. Derivada de división. Vamos a ver, sea f de x igual a h de x partido g de x, la división de dos funciones. F' de x es igual a h', la de arriba, por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la de abajo derivada, partido gx cuadrado, la de abajo derivada. Ejemplo, f de x igual a 3x cuadrado menos 1 partido de x cubo más 2x más 1. F' de x es igual a h' derivada, que h' todo esto es 3 por 2, 6, 6x, el 1 la constante es 0, 6x, por la de abajo en derivar, x2, x6 más 2x más 1, menos h de x, 3x cuadrado menos 1, 3 cuadrado menos 1, por g' de x, la derivada de esto es 3x cuadrado, la derivada de más 2x es más 2 y la constante es 0, 3x cuadrado más 2. Todo dividido por g de x al cuadrado, esto al cuadrado. Esa es la derivada de una división. Vamos con un problema. Una lata cilíndrica de radio R, centímetros y altura h, tiene un volumen de 20 pi centímetros cúbicos. A, exprese h en función de R. Bueno, volumen del cilindro, sabemos que es pi r cuadrado, la base por la altura, por h. Volumen es igual a 20 pi, me dice el problema, 20 pi es igual a pi r cuadrado por h. Por tanto, h es igual a 20 partido r cuadrado. Es lo que me piden, expresar h en función de r. H es igual a 20 partido r cuadrado. El material del que está hecha la base y la parte superior de la lata, este y este de aquí, que no se ve, cuesta 10 céntimos por centímetro cuadrado. Y el material de lado curvo, este de aquí, cuesta 8 céntimos por centímetro cuadrado. El coste total del material en céntimos es igual a C. Muestre que C es igual a 20 pi r cuadrado más 320 pi por R. No hay h por aquí. Entonces, la superficie de cilindro, ya estamos hablando de superficies, para material, es la superficie lateral, esta de aquí, lateral, más la superficie del fondo y la superficie de la tapa. Bueno, la superficie del fondo y la superficie de la tapa. La superficie lateral es un rectángulo, es como si yo esto un cilindro se puede, por así decirlo, hacer así, pumba, pumba. La superficie lateral es esta de aquí, que es 2πr, que es el desarrollo de la circunferencia esta, por la altura h, por h, superficie lateral, 2πr por h. La superficie de cada base es la del área de un círculo, que es pi r cuadrado más pi r cuadrado, porque tengo la base, que digo, el tope y el fondo, uno y otro. Esto es igual a 2πrh, ¿no? Esto de aquí, más 2πr cuadrado, esta de aquí. Y esto es igual, h no lo conozco, aquí solo me habla, aquí no aparece h, así que entiendo que el primer apartado que han pedido h en función de r es para que yo lo coloque aquí ahora. Es igual a 40 pi partido por r, porque 2pi rh, si aquí pongo h que vale 20, r cuadrado es 20 por 2 son 40 pi, r cuadrado con r, se me queda aquí abajo una r, poner aquí la h y hacerlo, esta h, más 2pi r cuadrado. Muy bien. Vale, el coste, ese es 1. El coste del lateral, bueno, esta es la superficie, hay que ver el coste. El coste lateral vale, ¿cuánto vale el lateral? El lateral es esto, ¿no? La fórmula, tiene aquí dos, esta es el lateral y luego este es el lateral y esos son los fondos. El coste lateral es 40 pi partido R, que es la superficie, por el coste por centímetro cuadrado, que es 8, que vale 320 pi partido R. El coste de los fondos es la superficie, 2 pi r cuadrado, y el coste es 10 por 10, 20 pi r cuadrado. El coste total será la suma de los dos, que es este de aquí, de los dos fondos, 20 pi r cuadrado, más el del lateral, que es 120 pi partido r, justamente lo que me pide.
por último, sabiendo que existe un valor mínimo para C, para el coste, yo como empresario quiero minimizar el coste, he dicho valor mínimo función de R. Bueno, el coste es este de aquí, ¿de acuerdo? El coste es, esta función es el coste. Cuando oigo hablar mínimo, lo que tengo que hacer es derivar. C', o sea, aquí tengo coste prima, derivada es igual. Y aquí derivo en función de R, ¿de acuerdo? Porque R es la variable. En vez de ser X, es R, el radio. Depende que el radio sea más grande o más pequeño, la data será más cara o más barata. Entonces, la derivada de esto es 2 vas aquí, 40 pi R, 40 pi R, menos, la derivada de esto es, la hemos visto antes también, cuando tengo una R debajo, hacerla es menos 320 pi partido R2. Y esto debe ser igual a 0. Entonces, operando sale que para el radio a 2 centímetros el coste es mínimo, ¿de acuerdo? Repito, tengo el coste depende de una variable. Esa variable la podemos llamar X, pero en este caso se llama R, o se puede llamar H, o se puede llamar de otra manera, pero siempre es una variable, ¿de acuerdo? Y derivo contra esa variable. En este caso, aplicaría las mismas fórmulas que aplico para 20 pi x cuadrado, pero aquí la variable es R ahora, entonces sería 40 pi x, pues 40 pi R. Esta la derivada, como he visto antes, que es un poco más compleja, pero es seguir los pasos, igualar a 0 y resolver. Resolver con calculadora, por favor, que esto es complejo. Sea f de x menos 8, g de x, x cuarta menos cubo, y h de x, f compuesto con g. Hay h de x. Bueno, h de x es f compuesto con g, que es f de g de x. H de x es, lo he dicho así del tirón yo. Pero bueno, voy a hacer un poco así más. F compuesto con g de x es igual a f de x cuarto menos 3, porque g de x vale esto, ¿de acuerdo? Entonces, esto es igual, donde ponga aquí en f de x, donde ponga x, pongo esto, es x cuarto menos 3 menos 8. Y esto, pues lo que sea, ¿de acuerdo? Esto vale x cuarto menos 11. Esto lo que vale h de x, que por cierto está aquí, pero ni siquiera está desarrollado. H de x es igual a esto, ¿vale? Venga. Se hace un punto del gráfico H. La tangente del gráfico de H en C es paralela al gráfico de F. Hay la coordenada de C. Bueno, F es una recta, ¿de acuerdo? F es una recta que es de la forma igual a x menos 8. Este punto está hecho aquí, ¿eh? ¿Dejo eso? Sí, vamos a verlo. Entonces, la pendiente de esta recta, m es igual a 1. La verdad es que I igual a mx más n, pues m claramente es 1, ¿de acuerdo? Entonces, la tangente al gráfico de h en C es paralela al gráfico de f. Si la tangente de h en C es paralela al gráfico de f, significa que tienen la misma m, propiedad de las rectas paralelas. Por lo tanto, h' de C es igual a 1. H' de C es igual a 1. Porque h' en el punto C es la pendiente de la recta tangente a h en ese punto. Y me dicen que la recta tangente a h en ese punto es paralela a esta función, a x menos 8, que resulta que es una recta. Por lo tanto, la pendiente es 1. La h' de x es 4x cubo, porque esto es 4x cubo y menos 11 lo vamos antes a de 0. Entonces 1 es igual a 4 partido x cubo, así que x es igual a 1 partido la raíz cúbica de 4. Feísimo, pero es lo que es. Dice el problema, sea f de x igual a x cuarto menos 54x cuadrado más 60x en el entorno menos 1 a 6, ¿vale? Este es el desarrollo de la función. Los puntos de corte con el eje x están en x igual 0, aquí está el eje x igual 0, x igual p. Hay un máximo en el punto A en x igual a y un punto de inflexión en el punto B. Bien, sí, aquí es cóncava, aquí es convexa, para pasar de cóncava a convexa tiene que haber un punto de inflexión, tiene que, ¿vale? Allá el valor de p. Bueno, pues el valor de p es cuando esta función vale 0, ¿no? Esta función vale 0 cuando 0 es igual a x a la cuarta menos 54x cuadrado más 60x. Esto hay que hacerlo con calculadora, como pongo aquí, ¿vale? Con calculadora, porque si no, no hay
x igual 0 es el obvio, cuando x 0 sale 0, pero luego hay otras 2 o 3. Entonces sale, con calculadora sale p igual a 1.13 más o menos, ¿de acuerdo? Vale, no hay otra manera, ¿eh? O sea, lo siento, coger la calculadora y donde venga, si hay otras maneras, pero no son objeto del standard level. Escriba las coordenadas de A. Ahora que haya las coordenadas de A, ¿de acuerdo? Hemos hallado el valor de P, las coordenadas de A. En A hay un máximo, así que sabemos que en A f' de x debe ser igual a 0, ¿vale? F' de x es 4x cubo menos 54 por 2, 108x más 60 igual 0. Otra vez con calculadora lo que salga. Creo que a mí me salía 0,70, no me acuerdo. De acuerdo ahora, pero otra vez la calculadora. Hay la ecuación de la tangente al gráfico en A. La ecuación de la tangente al gráfico en A, cuando tenemos el punto A, el punto A es el punto A y vamos a llamarle C. Esto de aquí ¿de acuerdo? Le digo, hay que usar la calculadora. Entonces la ecuación, esto es el punto, la ecuación sería I menos C, porque pasa por el punto C, igual a M. M es f' de A. Ah, no, perdón. Si es tangente, en el punto A, la tangente es así, horizontal. Entonces sería algo así como I igual a C. Una vez que tengamos A, hallamos C, y como es tangente, como es horizontal, es I igual a C. Nada tiene más. Ah, qué fallo. Allá las coordenadas de B. Las coordenadas de B es un punto de flexiones cuando f segunda de x es igual a 0. F segunda es 3 por 4, 12, x cuadrado, menos 108 igual a 0. Entonces x es igual a 3. Entonces es el punto y donde ponga 3, en f de x pongo el 3, no aquí, para hallar el punto el punto B, la I. No lo pongo aquí, ¿de acuerdo? Lo pongo arriba, en la f de x, porque eso es f de x. Con f segunda solo hallo el punto x donde está el punto de inflexión, pero para hallar la i de este punto, esto de aquí, me tengo que ir a la f de x. Si subís aquí sale 225, ¿de acuerdo? La razón de cambio de f en b, la razón de cambio es f', ¿de acuerdo? También se llama razón de cambio la derivada, f'. Pues donde ponga f', pongo 3 y lo que salga, ¿de acuerdo? Que aquí, ¿vale? Sea f de x igual a x cubo menos 2x cuadrado más ax más 6, la siguiente aquí, traca. El gráfico de f corta al eje y en el punto P. La recta L es tangente al gráfico de f en P, allá las coordenadas de P. Bueno, sabemos que f de 0, cuando x vale 0, ¿cuánto vale aquí? Vale 6, ¿de acuerdo? Porque es 0 más menos 0 más a por 0, 0 más 6. O sea que este punto es el 0, 6, ¿vale? ¿Cuánto vale f'? F' vale 3x cuadrado menos 4x más a, la constante de a0. Entonces, f' de 0, en el punto 0, pues yo tengo que hallar la tangente de este punto 0, vale a, ¿de acuerdo? Entonces, la recta tangente es aquella que me dan un punto y una pendiente. Hago la ecuación punto pendiente de la recta, que es i menos un punto por el que pase, el 0,6, 6, igual a la pendiente, por x menos el punto por el que pasa, que es 0. Por lo tanto, la ecuación de la recta es i igual a x más 6, ¿vale? Este es el punto, 2. Allá f', que era esto donde iba, este es el punto 2. Voy volado. El gráfico de f tiene, he hallado L en función de A, clarísimo. El gráfico f tiene un mínimo local en el punto Q. La recta L pasa por Q. Haya valor de A. Bueno, si tiene un mínimo local, vamos a ver qué pasa aquí. La recta esta y la curva se cortan, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo igualo. La recta ax más 6, lo igualo a x3 menos 2x cuadrado más ax, ¿vale? Tengo esa suerte, porque aquí, en este punto, se cortan las dos. Entonces, si se cortan, si pueden igualar las síes. Entonces, se me va esto, y me queda que x3 menos 2x cuadrado es igual a 0. O sea que esto es x cuadrado, saldo factor común, x menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, este punto x es igual a 2. 2. Entonces, yo sé que tiene un mínimo aquí,
en x igual 2 tiene un mínimo, f' de 2 debe ser 0, ¿de acuerdo? F' de x es 3x cuadrado menos 4x más a. Donde ponga x pongo 2, 12, 2 por 2, 4, por 3, 12, 2 por 4 menos 8 más a sale menos 4. O sea, esto solo con f' de 0 no salía, porque hay que hallar f' de x igual 0, que es un mínimo, no sale porque yo no sé cuánto vale aquí. Entonces aquí el truco era igualar, ¿de acuerdo? Igualar, donde se corta la recta eje x, y hemos tenido la suerte que x más 6, esta, que es la recta, coincide con esta parte también de la curva y se cancela. No hemos tenido suerte, estaba parado así, ¿de acuerdo? Considero una función f, la recta L1, cuya ecuación es y igual 3x más 1, yo ya sé que la recta tiene pendiente m. Es tangente al gráfico en f de x igual a 2. Escriba f' de 2. Bueno, pues f' de 2 es 3. ¿Cómo? Sí. Si la recta L1, que es así, es tangente a f, quiere decir que es tangente f', ¿qué es? La tangente, la pendiente de la tangente en un punto, ¿no? Entonces, si L1 es tangente en el punto x igual a 2, f' de 2 debe ser la pendiente 3. ¿Ves? La pendiente es 3. Recordarlo, ¿eh? Una derivada, aquí está el punto, aquí f' del punto, en este caso es 2, es la pendiente. Si yo tengo una recta que me dicen que pasa por ese punto y es tangente y tiene la pendiente 3, pues m debe ser igual a 3. ¿Vale? Estos son los truquitos típicos de rectas combinadas con derivadas, ¿de acuerdo? Están los de optimización, que hemos hecho uno, y eso hay que saber plantearlo, y luego ya nada más. Y luego está, a f de 2, ¿cuánto vale f de 2? Ah, y f de 2, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale f? No sé cuánto vale f, sí, pero antes he dicho en teoría que en este punto el valor de f de 2 es igual al valor que toma la recta en este punto, porque están tangentes, tienen la misma y. Por lo tanto, para hallar f de 2, lo único que tengo que hacer es, se asemeja a 3x más 1, aquí en este punto la curva la igualo a la recta tangente, porque es verdad, tiene el mismo valor, y en f de 2, 3 por 2, 6 más 1, 7, clavado. Sea g de x igual a f de x2 más 1 y sea un p, y sea p el punto del gráfico de g para x igual a 1. Muestre que la pendiente del gráfico de g en p es igual a 6. Bueno, a ver, me dan esto, g de x igual a esto. G', porque tengo que hallar la pendiente del gráfico de g. La pendiente del gráfico de g' es igual a f' de x2 más 1 por 2x, regla de la cadena. Que yo no sé si lo dais. Yo no la he puesto en teoría, por cierto, ahora que lo pienso. Que es que no sé si la dais, la regla de la cadena, pero la explico aquí. Regla de la cadena, g de f de x, la derivada es g' de f de x por f' de x, regla de la cadena. Yo creo que no la dais aquí. Bueno, entonces se deriva, vamos a ver, la pendiente es igual a 6. Derivo g', que es f' de x2 más 1 por la derivada de dentro, que es 2x. Entonces, para x igual a 1, f' es de x2 más 1 es 1 al cuadrado es 1 más 1, 2. f' de 2, ¿cuánto vale? Vamos allá antes, valía 3, ¿no? 3. Y para x igual a 1, 2x es 2. Es 6. Efectivamente, la pendiente es 6. Es un poco tricky este problema. Arreglar la cadena y recordar cambiar valores. Sea L2 la tangente al gráfico de G en P. L1 y L2 se cortan en el punto Q. Haya coordenada ahí de Q. Primero vamos a hallar el punto P, ¿de acuerdo? El punto P claramente es... Ahí va. El punto P claramente es 1, porque es para x igual a 1, el punto P. ¿Y cuál es el punto 7? El punto I. ¿Cuál es la I de esto? Bueno, pues la I es G es igual a f de x cuadrado más 1 y es igual a f de 2. Para x igual a 1, esto vale 2. ¿Y cuánto valía f de 2? De antes vale 7. ¿Os acordáis? F de 2 valía 7. Entonces P es el punto 1, 7. En ese punto G tiene una pendiente de 6. ¿Cuál es su recta? Pues su recta es una punto pendiente maravillosa que podemos hacer, que será y menos 7 igual a 6x menos 1. Y menos 7 pasa por el punto 7 igual a 6 la pendiente, que hemos hecho antes, x menos 1 el x menos 1. Esa recta
que es tangente a G en el punto P. Por el contrario, la recta L1, que es la otra recta, pasa por el punto 2,7, porque f de 2 valía 7, así que pasa por el punto 2,7, y tenía de pendiente, f' de 2 tenía de pendiente 3, ¿de acuerdo? Ese es i menos 7, pasa por el punto 2,7, recta pendiente, pues la ecuación recta pendiente igual a 3, la pendiente, por x menos 2, pasa por el punto 2. Se resuelve y da 0, 1. Bueno, pues esto lo que ha dado así derivadas. Un poco lioso al final la explicación, pero si hay alguna duda ponéis comentarios. Gracias.